Hola, ¿qué tal? Estás conectado en un capítulo más de Aviva Llamas, un podcast dirigido a todos aquellos creyentes del mover del Espíritu Santo, de avivamiento, fuego de Dios. Sin duda, muchos corazones sé que van a ser incendiados, avivados y fortalecidos, pero también en Aviva Llamas nos gusta tratar temas que están siendo relevantes, que sí consideramos necesarios abordar, y este es el caso de un personaje que en los últimos meses ha tenido un revuelo en redes. Sin duda es un caso que sé que va a llamar la atención a muchos de ustedes. Y es el caso de Puff Daddy, que es un rapero icónico ya generacional de años, desde la historia de Tupac, que era un hip hopper de los más sobresalientes, juntamente con él y otros más como Snoopy Doggy Dogg, como Naughty by Nature, estos hip hoppers que eran referentes en la época de la evolución del hip hop. Ahí surgió este cantante rapero que hoy por hoy es noticia por todo lo que está resurgiendo, toda la información que está saliendo un poco oscura. Y bueno, todos sabemos que se ha considerado a este hombre como un hombre que ha tratado, pues, en este asunto llamado trata de blancas, que es un asunto peligroso, que es un asunto que no es el primer caso, que ya ha sido algo recurrente en los Estados Unidos. Yo estaba observando eh, la línea cronológica financiera de este cantante. En sus comienzos tenía quizás unos 3 o 4 millones de dólares y pasaron los años y de una manera impresionante empezó a subir su economía al grado de que se hizo altamente billonario, dejó de ser millonario desde hace años. Y obviamente cuando alguien de la nada resurge y de pronto empieza a trascender financieramente, la pregunta es a qué se está dedicando. Y obviamente todos sabemos que él hacía unas ciertas fiestas donde llegaban los mejores artistas de la moda, de la época, de los tiempos más sonados de películas, actores, cantantes. En estas fiestas icónicas donde la crema innata de la farándula ahí estaban, en estas fiestas que organizaba P. Diddy, que eran fiestas que aparentemente no pasaba nada, no sucedía nada, pero tras bambalinas se escuchaba de cosas muy perversas, muy diabólicas que sucedían. Y como este tipo de fiestas no han sido las primeras que se han mencionado, han ocurrido fiestas como las fiestas de los Bilderbergs, como las fiestas de los Rothschilds, que son fiestas que tienen un tono perverso, satánico. Esto también se está anclando a este personaje, a este cantante y a todos los artistas que hoy por hoy están temblando que aparezca su nombre en estas listas, donde están siendo totalmente cuestionados, inspeccionados e investigados por las fuerzas federales de gobierno de las autoridades policíacas de los Estados Unidos. Pero no es algo que nos tenga que sorprender. La Biblia dice en segunda de Timoteo capítulo 4 un asunto que para mí es importante que tú y yo reflexionemos. Dice el versículo 3: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo nos está exhortando a todos nosotros que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, en el verso 2, porque sin duda el escenario que se está visionando, observando en esta situación que estamos viviendo es algo que Pablo le está enseñando a Timoteo, y lo que estamos haciendo es simplemente compartir la palabra porque es algo que ya se ha mencionado en cuanto a la maldad, en cuanto a la perversidad que hay en el corazón de los hombres. La Biblia dice
en este capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta es la maldad que existe en el corazón del ser humano sin Dios. Y dice más adelante, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y este es el tema que quiero mencionar. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, aborrecedores de las cosas buenas, aborrecedores de las personas que tienen esa, ese perfil de amabilidad. Hay gente que tiene ese rencor y ese odio y ese rechazo. Y en estas fiestas, uno de los asuntos que más nos preocupa en Aviva Llamas es que metían a niños. Y todo mundo en comentarios externos, en investigaciones, inclusive un poco conspiracionales, están tratando asuntos muy delicados de lo que se hacía con estos niños. Este cantante está siendo investigado porque tenía 1000 botellitas de aceite de niños, de bebés. ¿Qué es lo que hacía? Entendemos que ocurrían cosas extrañas, una clase de perversiones impresionantes entre los artistas, los actores y un montón de personajes famosas, que obviamente ahí uno puede decir, tú y yo podemos decir, pues eso, ¿qué importa? Sus vidas, sus broncas, sus problemas, pero ya cuando involucran a niños, es un tema que sí nos llama la atención y nos preocupa, porque lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es el nivel del corazón del ser humano sin Dios, el nivel de maldad, el nivel de perversidad. Y hay algunas fuentes conspiracionales que se escuchan sobre eso, y eso es lo que quiero abordar. Una de esas fuentes que se escucha que a mí me preocupa es que algunos consideraban que lo que se hacían en estas fiestas, donde estos personajes eran invitados famosos, mucho más que el tema perverso que era lo secundario, lo no tan importante, aunque era pues raro, extraño, inclusive como que inapropiado e inmoral, no era el tema central de estas fiestas. El tema de esta fiesta central no eran los niños. Y probablemente tú puedes pensar en un asunto de pederastía, que es terrible y que es abominable y que seguramente si participaron todos estos artistas, tú y yo diríamos qué corazón tienen esos personajes para tener relaciones sexuales con niños. Aunque eso es terrible y eso es abominable y totalmente lo rechazamos, no era el tema central, aún era más profundo. Y eso es lo que quiero abordar en estos próximos 2 o 3 minutos. Lo que más se escucha entre las teorías y la información conspiracional es que este era el problema, que a los niños los invitaban a estas fiestas que hacía este actor, que hacía este cantante, perdón, y todos estos niños se convertían en sustancias, sustancias que pareciera que son la fuente de la juventud. Ese es el tema, ese es el punto. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de estas historias de vampiros, donde los vampiros beben sangre. Pareciera esto algo fuera de serie, pero lo que más le preocupa a muchas personas que están en este asunto es que no solo era
el acto perverso que ocurría en esos lugares, ni tampoco el tema pederasta, que de por sí ya es terrible y abominable. El tema más preocupante es que ponían a los niños y les extraían la sangre. Y una vez que les extraían la sangre a los niños en su infancia, los mejores años de toda la vida humana es en la niñez, de los 1 a los 5 años o hasta los 7 años. La sangre tiene un potencial brutal, poderoso, para fortalecer los huesos, fortalecer las células y empezar a desarrollar una estructura sana, saludable y creciente en la vida humana. Lo que se escucha es que cuando los niños están llenos de miedo, esa sangre se llena de una sustancia que desarrolla el miedo en el cerebro, una sustancia que se mezcla con la sangre y hace una frase que todos la conocen como, si no me equivoco, acrónomo. Esa sustancia es la sustancia que utilizan muchos artistas para que a sus 50 años, 60 años, inclusive 70 años, se vean bien jóvenes. No existe cirugía, no existe ningún, ningún medicamento humano, ninguna tecnología humana que pueda reducir los años o las marcas de la edad. Es por eso que muy probablemente muchos de los artistas acudían a estas fiestas para beber sangre de los niños, porque esa sangre es la que se escucha en estas teorías conspiracionales, es la que se encargaba de vitalizar, revitalizar, porque supuestamente la sangre está cargada de células madres que se encargan de totalmente regenerar la piel de los y las personas que los bebían. Inclusive se describe como una marca que se generaba en aquellas personas que eran sospechosas de beber sangre. En sus párpados, en sus lados izquierdos se generaba como una mancha negra. Y en muchos de esos artistas, políticos, deportistas, empresarios, se nota de pronto esa marca que pareciera que hubiesen recibido golpes, pero era la señal que todo mundo apunta que era la consecuencia de beber sangre de niños. Y esto nos lleva a un punto donde tú te quedas, ¿será capaz el hombre de hacer ese tipo de atrocidades? ¿Será capaz el hombre de hacer ese tipo de maldades? ¿Por qué Jesús dijo de los niños, de ellos es el reino de los cielos? ¿A qué se refirió? Porque para ti y para mí nos hace pensar como si el reino de los cielos fuera una nación que viene hacia ellos y ellos tienen acceso hacia la nación o al gobierno celestial del reino de los cielos, o más bien dicho, lo que estaba tratando Jesús de decir es que en ellos está el reino de los cielos. Todo el potencial, toda la gloria, toda la energía que desata el reino de Dios estaba, está en la vida de los niños. Mientras el albedrío no toma el potencial, mientras la maldad no gobierna su genética, tal vez esos 5 años, 6 años, son los mejores años donde los niños conciben una genética, vamos a decirlo así, una genética divina, que esa es la que se encarga de que nuestro cuerpo crezca, se fortalezca. Este es un asunto que sí tenemos que pedirle a Dios, porque si esto es una verdad, ahora podemos entender por qué tantos niños se desaparecen en el mundo, por qué tantos carteles, tantos crímenes organizados, porque la mayoría de muchos pensaríamos que es un asunto de trata de blancas. Es un asunto de prostitución infantil en diferentes partes del mundo y no dudo que sí suceda y que sí sea eso un problema grave mundial. Pero ¿qué tal si existen grupos
científicos oscuros de maldad que han encontrado en la sangre infantil una fuente de vida, una fuente de años, que no pagaría esta clase de gente por beber, por obtener ese tipo de sustancias que les haga verse más jóvenes, más saludables, más fuertes. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en la historia hemos escuchado a personajes famosos, no creyentes, sin conocimiento de la Biblia. Hemos escuchado a personajes que han abordado estos temas, han sido rechazados, han sido señalados, inclusive han sido juzgados como locos. Como por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, este rapero que ahorita se me olvida el nombre, que hacía tenis con Adidas y que fue criticado, que fue señalado y que levantó su voz, que ahorita todo mundo le está dando la razón. Hizo estos tenis que se llaman Yeezy, algo así, una marca de tenis muy, aparte de eso era un diseñador que era contratado por marcas como Balenciaga, como, no sé, Louis Vuitton quizás. Y este personaje, cuando levantó su voz, empezó a hablar en contra de estas cosas y utilizó frases como es que el diablo se mete en ellos, los demonios llegan con ellos. Y hay una idea 100% satánica que él manejó en estos grupos. No es el primero. Un día escuché hablar a Mel Gibson, que fue invitado a una fiesta de este tipo, no sé si fue con este personaje, y él dice que literalmente en esa fiesta llegó el anticristo, llegó un demonio, y todos los demás artistas decían que estaban acostumbrados a ver a ese personaje oscuro, lleno de maldad, la oscuridad, la maldad 100% metida en él. Y ese hombre era el que se encargaba de promover estas fiestas y utilizaba a gente como este hip hopero que es el que está ahorita metido en broncas, P. Diddy, como otro que se escuchó, si no recuerdo si no recuerdo o no pronuncio bien su nombre, Jetsin, un americano también empresario que fue totalmente apresado, tenía una isla ese tipo para ese tipo de fiestas, donde hacía este tipo de eventos, donde iban un montón de empresarios, expresidentes. Siempre estos personajes demoníacos han utilizado humanos, los han prosperado, los han hecho millonarios y les han dado ese secreto que se encuentra en la sangre de los niños. Y sin duda, yo me pongo a pensar en esto. Jesús se molestó con los discípulos cuando les dijo a los discípulos que vinieran, que no les impidieran a los niños venir a Él. Hay una demanda de parte del rey para que los niños se encuentren con Dios, pero estamos ante un sistema que ha levantado tanto entretenimiento, tanta distracción, un enfoque letal en contra de los niños para que los niños no se acerquen a Dios. Y me pone a pensar cómo estos personajes, artistas, que han inclusive renunciado a la farándula, se han convertido en voces para levantar su mano y decir que esto que hacen estos grupos sin duda es lo más diabólico y es lo más satánico. La Biblia no se equivoca cuando habla del carácter de los hombres en los postreros días. Tendremos gente que será cruel, que serán aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, dice la Biblia, infatuados, amadores de los deleites más
que de Dios. Esto es lo que me preocupa, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si esto fuera verdad, ¿tú cómo tomarías esto? Que Dios ha sacado, que Dios ha permitido, no ha sido la iglesia, pero sin duda, si esto se está dando a conocer y está siendo investigado por el FBI, este caso y muchos otros casos más, como lo que ocurrió en Cancún, y hubo una periodista llamada Lidia Cacho, que sacó un libro que se llamó Los demonios del Edén, donde habló sobre empresarios que agarraban a los niños y aunque aparentemente vayamos a lo mismo, un tema de pedrastía que es terrible y es abominable, ¿qué tal si le rascamos un poco más y en realidad era obtener su sangre? Algunos conspiracionales dicen que dentro de esa sangre, esta sustancia que va metida y que se desarrolla este acrónomo, esta sustancia, esta sangre, los lleva a tener una especie de éxtasis que los conecta con entes, con demonios. Y estos demonios les dan cierto poder y cierta influencia. Si yo pudiera decirte si esto es posible, te pudiera decir que sí. Hay un texto en la Biblia donde quiero cerrar con esto y ahorita voy a dejarte un mensaje en tu corazón. En Lucas 4, la Biblia dice que Jesús se encuentra ante el diablo, ante Satanás. Y está Jesús en el desierto y de pronto viene el diablo y lo tenta a Jesús. Y le dice, en el capítulo 4, le dice en el versículo, denme un segundo, quiero leer el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y quiero que pongas atención a esto. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Pero le está diciendo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Le está mostrando las naciones y le está diciendo el diablo a Jesús, a ti te la daré. ¿Qué tal si ese mismo personaje, en forma de otro demonio, en forma de una persona, le dijo a todos estos artistas y poderosos del mundo, a ti te daré? Jesús lo rechazó contundentemente. Pero si la Biblia dice que en los posteriores días habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables. Algunos hablan sobre esta teoría de lo que ocurrieron en estas fiestas y ponen una demanda en el tema de los que asistieron y bebieron de la sangre de los niños y participaron de esas perversidades y participaron de esas fiestas totalmente aborrecibles donde hubo pederastía y lo más preocupante, que es lo que estoy mencionando, algunos hablan de que tenían que dar a alguien a cambio, un ser querido. Algunos piensan que Michael Jordan, que es el nombre que también aparece en esta lista, dio a su padre. Y la manera en cómo murió su padre fue tan extraña, tan rara. Algunos mencionan de Will Smith y dicen que él dio a su hijo. ¿Beben su sangre? Si bebes la sangre, tienes que dar a algún ser querido. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que el hombre sea capaz de eso? ¿Tú piensas que la humanidad, las personas con tal del poder, de tener poder, dinero, fama, no harían eso y más?
¿Qué quiero pedirte? Que ores por los niños de tu casa, que ores por los niños de tu ciudad, que ores por los niños de nuestra nación. Deja que ellos vengan a la iglesia. Deja que ellos vengan al reino de los cielos. Deja que ellos vengan a Jesús. Acércalos a la casa de Dios. Acércalos a la iglesia. Hay tantas caricaturas que de alguna manera otros personajes han querido eh, darnos ese mensaje de que algo está pasando, de que algo está sucediendo. Y algunos por eso dicen que la película de Monster Inc. es también referente a esto, los niños, los niños. Si los atrapaban para hacerlos gritar y llenos de miedo llenaba ciertos cilindros de energía. Pues ya con todo lo que te he dicho y todo lo que se escucha y todo lo que posiblemente pasó estas fiestas, ¿qué tal si desde hace años hay personas que no conocen de Dios, nos están queriendo explicar, decir, gritar auxilio? Pero lo más seguro y lo más confiable es que tú acerques a tus hijos a la presencia de Dios, los lleves a la iglesia. Te sugiero una iglesia cristiana en tu casa, en tu colonia alrededor. Debe de haber una iglesia donde tú te puedes congregar. Esto es Aviva Llamas. Dime qué piensas tú.